Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están, chicos? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito jugoso que les tengo preparado hoy. Porque sí, hoy vamos a hablar de dos nombres que seguramente ya tienen grabados en sus corazones, sobre todo si son fans de las telenovelas turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero ojo que no vamos a hablar de sus proyectos actorales, sino de un rumor que ha estado circulando como la pólvora y que involucra flores, secretos ocultos y, atención, una posible operación. Así es, el titular ya lo dice todo: escándalo Demet y Can Yaman, flores ocultan secreto tras operación. Uf, solo leerlo ya te deja con la boca abierta, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a desgranar este tema a fondo, a analizar cada pista, cada indicio y, por supuesto, a sopesar si realmente hay algo de verdad en todo esto. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí nos encanta el chisme, pero siempre con respeto y tratando de separar la verdad de la especulación. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo constante. Son lo máximo. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema. La verdad es que esta historia ha surgido a partir de unas fotos que se han filtrado en redes sociales. En estas imágenes, se ve a Demet Özdemir recibiendo un enorme ramo de flores blancas, al parecer, de parte de Can Yaman. Hasta ahí, todo podría ser un gesto de amistad, un detalle romántico, incluso una felicitación por algún logro profesional. Pero ojo que la cosa se complica. Según algunos portales de noticias turcos y varias cuentas de chismes en Instagram, estas flores no serían simplemente un regalo, sino una forma de disimular una supuesta visita secreta de Can Yaman a Demet Özdemir. Y aquí es donde entra en juego la operación que menciona el titular. Al parecer, Demet Özdemir habría pasado por el quirófano recientemente para someterse a una cirugía estética. No se han especificado detalles sobre qué tipo de intervención sería, pero algunos apuntan a un retoque facial, mientras que otros sugieren algo más sutil. Lo importante es que, según estos rumores, la actriz querría mantenerlo en secreto. Y aquí es donde la teoría se pone aún más interesante. Can Yaman, al enterarse de la situación, habría querido mostrar su apoyo a Demet, pero sin llamar demasiado la atención. De ahí el envío de las flores, que servirían como cortina de humo para justificar su visita y evitar que los paparazzi captaran imágenes comprometedoras. Suena a película, ¿verdad? Pero la verdad es que en el mundo del espectáculo, estas cosas pasan. Y más aún cuando se trata de dos figuras tan mediáticas como Demet Özdemir y Can Yaman, cuya relación, tanto profesional como personal, siempre ha generado un gran interés. Recordemos que ambos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, lo que alimentó durante mucho tiempo los rumores de un posible romance. Sin embargo, nunca se confirmó nada de manera oficial. Ambos siempre han mantenido una postura muy discreta sobre su vida privada y han negado cualquier tipo de relación sentimental. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y muchos fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en algún proyecto televisivo. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué tan creíble es esta historia de las flores, el secreto y la operación? Pues como siempre hay que tomarlo todo con pinzas. En primer lugar, porque no hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores ni de sus representantes. Todo se basa en rumores, filtraciones y especulaciones. En segundo lugar, porque es importante recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son personas públicas, pero también tienen derecho a su intimidad. Si Demet ha decidido someterse a una operación y quiere mantenerlo en secreto, es su decisión y hay que respetarla. De la misma manera, si Can ha querido mostrar su apoyo a una amiga, no hay nada de malo en ello. El problema surge cuando se invaden los límites de la privacidad y se empiezan a construir teorías conspirativas sin pruebas sólidas. Y es que, seamos sinceros, el mundo del chisme a veces puede ser muy cruel y despiadado. Se inventan historias, se exageran detalles y se difunden rumores sin importar el daño que puedan causar. Por eso, antes de creernos todo lo que leemos o vemos en redes sociales, es fundamental ser críticos y contrastar la información. No dejarnos llevar por el sensacionalismo y recordar que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos y emociones.
Ahora vamos a analizar algunos puntos clave de este rumor para intentar desentrañar la verdad. En primer lugar, la supuesta operación de Demet Özdemir. Es cierto que la actriz ha cambiado mucho a lo largo de los años. Su estilo, su maquillaje, su peinado, todo ha evolucionado. Pero eso no significa necesariamente que se haya sometido a una cirugía estética. Es muy común que las personas cambien con el tiempo, que prueben cosas nuevas y que mejoren su aspecto con tratamientos estéticos no invasivos, como el botox o el ácido hialurónico. Además, Demet siempre ha sido muy cuidadosa con su imagen y se dedica mucho al ejercicio y a la alimentación saludable. En segundo lugar, el papel de Can Yaman en todo esto. Es innegable que ambos mantienen una buena relación de amistad. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y se han mostrado cariño y respeto en público. Por lo tanto, no sería extraño que Can haya querido tener un detalle con Demet si ella está pasando por un momento delicado. El envío de flores es un gesto clásico de apoyo y cariño, y no tiene por qué esconder ninguna intención oculta. Quizás simplemente Can quiso demostrarle a Demet que está ahí para ella, sin importar lo que esté pasando. En tercer lugar, la teoría de la cortina de humo. Si bien es cierto que los famosos a menudo recurren a estrategias para despistar a los paparazzi y proteger su intimidad, también es cierto que no siempre tienen éxito. Los fotógrafos suelen ser muy persistentes y encuentran la manera de captar imágenes comprometedoras. Por lo tanto, si realmente Demet y Can quisieran ocultar algo, quizás habrían elegido una estrategia más elaborada que el simple envío de flores. Además, hay que tener en cuenta que ambos son muy conscientes de la atención mediática que generan y saben que cualquier movimiento que hagan será analizado al detalle. En definitiva, la historia del escándalo de Demet y Can Yaman, las flores y la supuesta operación es un rumor que ha surgido a partir de una serie de especulaciones y filtraciones. No hay ninguna prueba sólida que la confirme y es importante tomarla con cautela. Es posible que Demet se haya sometido a una operación y que Can haya querido mostrar su apoyo. Pero también es posible que todo sea una invención de los medios de comunicación para generar polémica y obtener clics. Lo que sí es cierto es que Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores turcos más populares del momento y que su relación siempre será objeto de interés público. Y mientras no haya una confirmación oficial por parte de ellos, solo nos queda especular y soñar con un posible reencuentro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del rumor de Demet y Can Yaman. Ya saben que a mí me encanta traerles este tipo de chismes, pero siempre tratando de ser lo más objetivos y respetuosos posible. Recuerden que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos, así que no nos dejemos llevar por las apariencias y no juzguemos sin tener toda la información. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet se ha sometido a una operación? ¿Piensan que Can está intentando ocultar algo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que por favor denle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y entretenimiento. Les mando un beso enorme y cuídense mucho. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia a 1600 palabras asterisco asterisco. Bien, mis chismosos favoritos, vamos a profundizar aún más en este asunto que nos tiene a todos con el corazón en la boca. Porque la verdad es que más allá de los rumores y las especulaciones, hay un contexto importante que debemos tener en cuenta para entender por qué esta historia ha generado tanta expectación. En primer lugar, hablemos de la fascinación que existe en torno a la figura de Demet Özdemir. Ella no es solo una actriz talentosa y hermosa, sino también un icono de estilo y una figura inspiradora para muchas jóvenes. Su trayectoria, desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una de las actrices más cotizadas de Turquía, es una historia de superación y perseverancia que ha conectado con el público. Además, Demet ha sabido construir una imagen pública muy cuidada, basada en la autenticidad, la cercanía y la transparencia. A través de sus redes sociales, comparte momentos de su vida personal y profesional, interactúa con sus fans y muestra su lado más humano y vulnerable. Esto ha generado una conexión muy fuerte con su audiencia, que la ve como una amiga, una confidente, alguien en quien confiar.
Por eso cualquier noticia que involucre a Demet genera un revuelo mediático instantáneo. Y más aún si se trata de un tema tan delicado como una posible cirugía estética. Porque en el fondo lo que preocupa a sus fans es que Demet se sienta presionada por los estándares de belleza impuestos por la sociedad y que recurra a este tipo de intervenciones para cumplir con esas expectativas. Y aquí es donde entra en juego el debate sobre la presión estética en el mundo del espectáculo. Es innegable que las actrices y los actores están sometidos a una gran presión para mantener una imagen impecable y juvenil. Se espera que sean perfectos, que no tengan arrugas, ni imperfecciones, ni kilos de más. Y esto puede llevarlos a tomar decisiones extremas, como someterse a cirugías estéticas que no siempre son necesarias. En el caso de Demet, muchos de sus fans consideran que ella ya es hermosa tal como es y que no necesita ningún retoque. De hecho, muchos la admiran precisamente por su naturalidad y su autenticidad. Por eso, la noticia de la supuesta operación ha generado tanta controversia y ha abierto un debate sobre la importancia de aceptarnos tal como somos y de no dejarnos influenciar por los cánones de belleza impuestos por la sociedad. Ahora pasemos a analizar el papel de Can Yaman en todo este asunto. Como ya hemos dicho, la relación entre Demet y Can siempre ha generado mucha expectación. Desde que protagonizaron Erkencicus, la química entre ellos era evidente y muchos fans soñaban con verlos juntos en la vida real. Aunque nunca confirmaron un romance, ambos siempre han mantenido una relación muy cercana y cordial. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales, se han elogiado en público y se han mostrado cariño y respeto. Esto ha alimentado aún más las esperanzas de sus fans, que siguen creyendo que entre ellos hay algo más que una simple amistad. En este contexto, el envío de flores de Can a Demet ha sido interpretado como un gesto de apoyo y cariño, pero también como una posible señal de que entre ellos sigue habiendo una conexión especial. Algunos incluso han llegado a especular con la posibilidad de que Can esté intentando reconquistar a Demet, aprovechando su supuesta convalecencia para acercarse a ella y demostrarle que está ahí para lo que necesite. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que no sabemos qué hay detrás de este gesto. Quizás simplemente Can quiso tener un detalle con una amiga que está pasando por un momento delicado. O quizás sí hay algo más entre ellos, pero prefieren mantenerlo en secreto. Lo que sí es cierto es que la figura de Can Yaman también genera mucha expectación y que cualquier movimiento que haga es analizado al detalle. El actor se ha convertido en un fenómeno global, gracias a su carisma, su talento y su atractivo físico. Ha protagonizado varias telenovelas de éxito internacional y ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas y controversias, debido a su personalidad extrovertida y a su forma de ser directa y sin tapujos. Algunos lo acusan de ser arrogante y prepotente, mientras que otros lo defienden y lo consideran un hombre auténtico y sincero. En cualquier caso, Can Yaman es una figura mediática que no deja a nadie indiferente. Y su relación con Demet Özdemir siempre será objeto de interés público, ya que ambos representan una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Ahora, vamos a analizar la credibilidad de los rumores sobre la supuesta operación de Demet. Como ya hemos dicho, no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Todo se basa en filtraciones y especulaciones. Sin embargo, hay algunos indicios que podrían apuntar a que la noticia es cierta. En primer lugar, es evidente que Demet ha cambiado mucho a lo largo de los años. Su rostro se ve más definido, su piel más tersa y su figura más estilizada. Esto podría ser resultado de una combinación de factores, como una dieta saludable, ejercicio regular y tratamientos estéticos no invasivos. Pero también podría ser consecuencia de una cirugía estética. En segundo lugar, hay algunas fotos de Demet que han sido analizadas por expertos en cirugía plástica y que muestran posibles signos de intervenciones estéticas, como un retoque de nariz, un aumento de pómulos o un estiramiento facial. Por supuesto, estas son solo opiniones de expertos y no hay ninguna prueba concluyente. En tercer lugar, es importante tener en cuenta que la cirugía estética es cada vez más común en el mundo del espectáculo. Muchas actrices y actores recurren a este tipo de intervenciones para mantenerse jóvenes y bellos y para cumplir con las exigencias de la industria. Por lo tanto, no sería extraño que Demet haya decidido someterse a una operación para mejorar su aspecto. Sin embargo, también es importante recordar que Demet tiene derecho a su intimidad y que si ha decidido mantener en secreto su supuesta operación, es su decisión y hay que respetarla. No tenemos derecho a juzgarla ni a criticarla por sus decisiones personales.
En definitiva, la historia del escándalo de Demet y Can-Yaman, las flores y la supuesta operación es un rumor que ha generado mucha expectación y controversia. No hay ninguna prueba sólida que la confirme, pero tampoco hay pruebas que la desmientan. Solo el tiempo dirá si hay algo de verdad en todo esto. Mientras tanto, sigamos disfrutando del talento y la belleza de Demet Özdemir y Can-Yaman y sigamos soñando con un posible reencuentro. Y recordemos que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos y emociones. Seamos respetuosos y no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. Porque al final, lo más importante es el amor y el cariño que nos tenemos a nosotros mismos y a los demás. ¿Y ustedes, mis chismosos, qué piensan de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les mando un beso enorme. Adiós.